El primer remedio antiparasitario que os voy a comentar es el ajo. ¿No es recomendable dar ajos a los perros en grandes cantidades? Sí, pero un poco de ajo, con moderación, 1 o 2 dientes de ajo, pues tienen un efecto antiparasitario, tanto externo como interno. ¿Por qué? Porque cuando machacamos un ajo, se desprende una enzima que tiene el ajo que se llama alicina. Y este enzima tiene una capacidad muy elevada de antiparasitario, tanto a nivel externo como interno. Para nivel interno, ayuda y mucho en el tratamiento de, sobre todo, casi cualquier tipo de tenia. Es un producto tóxico para este parásito y ayuda a eliminarla. Me diréis, ¿y tiene la misma eficacia que las pastillas que le doy? Pues posiblemente no. De verdad que no la va a tener. Pero si periódicamente, una vez a la semana, machacáis un ajo y se lo mezcláis con la comida al perro, va a ser mucho más difícil que vuestro perro genere con el tiempo un problema de parásitos internos, con lo cual os tengáis que gastar más dinero en la desparasitación y posiblemente también evitaréis problemas graves en los perros por la presencia de parásitos intestinales, ya sea pérdida de peso, anorexia que va asociada, hemorragias, heces con sangre, etcétera, etcétera. Y me diréis, bueno, ¿y para su uso externo? Pues para su uso externo, aunque os parezca curioso, se da también por boca. Ese mismo ajo que hemos dado para tratar los ascaris y las tenias intestinales del perro, pues nos sirve también, en cierta manera, para eliminar algunos parásitos externos. ¿Por qué? Porque en el metabolismo del ajo se producen grandes cantidades de azufre y ese azufre es eliminado, entre otras partes, por la piel del perro. La piel también sirve para eliminar, aunque los perros no suelen tener, no tienen glándulas sudoríparas por todo el cuerpo como podamos tener nosotros, sí que eliminan ese olor a azufre en su piel. Y este olor a azufre es muy desagradable tanto para pulgas como para sarna, como para garrapatas, como para cualquier miasis por picadura por huevos de mosca, cualquier enfermedad parasitaria de la piel del perro. Vuelvo a lo mismo, no va a ser la panacea, no os estoy diciendo eso, que nadie piense que, y sobre todo si me ve algún compañero, que estoy recomendando como este ajo como único tratamiento, pero sí que es un gran preventivo y esto no me lo puede negar nadie, no me lo puede negar nadie, porque es verdad, ¿de acuerdo? ¿A qué dosis se da el ajo para los parásitos? Pues ya os he dicho, la norma general que aparece, además aparece en muchos libros de veterinaria, suele ser un diente de ajo por cada 15 kilos de peso vivo. Es decir, un perro grande serán 2 dientes y un perro muy chico será medio ajo. Un perro medio de 15-20 kilos, un diente de ajo. Machacado vía oral, 1 vez por semana o máximo 2 veces por semana, porque eso sí, no es bueno que de continuo le deis. Pero ya como os he dicho, si esto lo pautáis como una norma, de darle un poco de ajo mezclado, machacado con el alimento que le deis y sobre todo si se lo preparáis en casa, pues es una buena terapia preventiva frente a los parásitos. Esto es cierto. Muchos más. Si tenéis cualquier duda sobre alguien que os haya hablado de algún remedio casero y demás, por favor hacedme un comentario. O cualquier duda que tengáis, me hacéis un comentario, ya sea aquí en el canal o bien en la página web veterinario.gratis, para saber si eso que os han recomendado vale o no vale. Y en caso de no valer, pues recomendaros cuál de estos productos pueden servir, o si el caso ya es muy grave, pues recomendaros qué tipo de antiparasitario, siempre que sea económico, podéis utilizar. Y con todo esto, muchas gracias. Gracias por habernos visto y esperamos que veros en siguientes vídeos. Que tengáis buen día. Chao.